Nunca olvidaré el sonido de su voz cuando me negó. Fue seco, cortante, como si aquellas palabras no hubieran salido de la boca de mi hijo, sino del filo de un cuchillo. Todavía puedo ver su rostro pálido, los ojos esquivos, el nudo en la garganta que intentó disimular mientras me miraba de reojo, rogando en silencio que yo me marchara. Esa mañana había decidido darle una sorpresa. Daniel siempre había sido mi orgullo, mi razón de levantarme cada día, mi consuelo después de la muerte de su padre. Había leído en el periódico local que su empresa lo había ascendido a gerente de área, y mi corazón se infló de alegría. Pensé, por fin, hijo mío, el esfuerzo valió la pena. Pasé toda la noche horneando un pastel de chocolate, su favorito desde niño, con las mismas manos que años atrás cosieron su primer uniforme escolar. Quería verlo sonreír, abrazarlo, sentir que la vida aún tenía sentido. Esa mañana me puse mi vestido beige, el más presentable que tenía, y envolví el pastel con cuidado. Tomé el autobús hacia el centro, con el corazón acelerado como una muchacha enamorada. Me sentía feliz, ilusionada, hasta que llegué a ese edificio de vidrio, frío y elegante, que parecía brillar de tanto lujo. Los guardias me miraron con desconfianza, como si mi bolso barato fuera una amenaza. Pero yo, con la inocencia de una madre orgullosa, solo sonreí y dije: «Vengo a felicitar a mi hijo, el nuevo gerente, Daniel Pérez». Uno de los guardias asintió y llamó al interior por teléfono. «Lo anunciaré», dijo, y me indicó que esperara. Yo respiraba hondo, acomodando el lazo del pastel. Cuando lo vi aparecer al fondo del pasillo, mi corazón se desbordó. Caminé hacia él con una sonrisa que me dolía en las mejillas de tanto orgullo. «Hijito», dije alzando la mano, «te traje algo para celebrar». Él se detuvo en seco. El jefe, un hombre alto y de traje oscuro, se volvió hacia él con curiosidad. «¿Quién es la señora?», preguntó. Y Daniel bajó la cabeza. Tragó saliva, se forzó una sonrisa y respondió con voz temblorosa: «No sé. Debe ser alguna de las nuevas limpiadoras». Mi sonrisa se congeló. El aire se me escapó del pecho. El pastel tembló entre mis manos y casi se me cayó. El jefe rió con cortesía, pero noté el gesto incómodo. «Ah, claro», dijo, y se alejó. Daniel no me miró. Solo murmuró entre dientes: «Vete, por favor. No hagas esto aquí». Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta si esta historia te está llegando al corazón. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Y no olvides comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. No recuerdo cómo logré salir del edificio. Solo sé que el aire afuera me cortaba la cara como cuchillas y que el pastel se me cayó al suelo antes de llegar a la esquina. Las lágrimas me nublaban la vista, y cada paso era un esfuerzo por no caer. Los autos pasaban rápido, las bocinas sonaban, pero yo solo escuchaba una frase repitiéndose una y otra vez dentro de mi cabeza. «Debe ser alguna limpiadora nueva». ¿Alguna limpiadora nueva? Yo, que lo limpié a él desde bebé, que lavé su ropa, sus platos, sus heridas, sus miedos. Yo, que trabajé limpiando casas ajenas para que él pudiera estudiar. Yo, la mujer que se rompió las manos para que él llegara allí. Ahora era una extraña. Caminé sin rumbo, hasta que el cuerpo me obligó a detenerme. Me senté en una banca frente a un parque y abracé mis rodillas, temblando. El sol se ocultaba, y las luces del centro se encendían una a una. Yo seguía allí, sin entender en qué momento el amor de una madre se volvió motivo de vergüenza. Esa noche llegué a casa con la mirada vacía. La cocina olía todavía al chocolate del pastel. Las tazas del desayuno seguían sobre la mesa, el mantel arrugado. Todo estaba igual, pero dentro de mí algo se había roto para siempre. Encendí la luz, me senté en silencio y dejé que las lágrimas hicieran su trabajo. Lloré por horas, hasta que ya no me quedaba fuerza. No lloraba solo por lo que me había dicho, sino por lo que comprendí al escucharlo, que había criado a un hombre que se avergonzaba de sus raíces. Me levanté, caminé hasta su habitación, vacía desde que se mudó, y abrí el armario. Aún estaban allí los trofeos del colegio, los dibujos que le guardé desde niño, la medalla que ganó en natación.
Cada objeto era un pedazo de mi historia, una prueba del amor que le di. Y sin embargo, ese amor ahora pesaba como una maldición. Tomé uno de los trofeos y lo sostuve entre las manos. La inscripción decía, «Al mejor hijo por su esfuerzo y dedicación». Solté una risa amarga. «Al mejor hijo», repetí para mí. Qué fácil es poner un título, y qué difícil ganarlo con respeto. No dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo la luna se deslizaba sobre los techos. Por primera vez en muchos años, sentía algo distinto a la tristeza. Era un ardor, una energía que me quemaba por dentro. No era odio, era dignidad. Pensé en todas las veces que me callé por amor, en cada insulto de la vida que acepté con una sonrisa, en cada noche que pasé cosiendo, fregando, ahorrando para él, y me di cuenta de que ese silencio había sido mi mayor error. Porque el amor, cuando no se enseña con límites, puede volverse ciego. Y mi hijo había aprendido a creer que el éxito se mide por cuánto puede negar su origen. A la mañana siguiente, me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, la cara cansada, el cabello despeinado, pero dentro de esa imagen gastada vi algo nuevo, una fuerza que había estado dormida demasiado tiempo. Esa Lucía que se había humillado, la que había agachado la cabeza, la que pidió perdón por existir, ya no estaba. Había muerto en aquel edificio, y la que quedaba, la que respiraba frente al espejo, tenía una misión, no de venganza, no de rabia, sino de justicia, porque hay dolores que no se curan con lágrimas, sino con verdad, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su voz. Esa noche, mientras apagaba las luces y la casa quedaba en penumbra, escuché algo dentro de mí susurrar, «No le grites, no lo maldigas, haz que vea quién eres, sin decir una sola palabra». Y entonces supe lo que haría. Supe que el dolor no me había destruido, solo me había transformado. Cuando Daniel volviera esa noche, no me encontraría la madre que conocía. Me encontraría con la mujer que aprendió, por fin, que incluso el amor tiene un límite. Y lo que ocurrió después, en esa cocina, haría que nunca olvidara lo que significa negar a quien te dio la vida. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena en la oficina. El brillo de los escritorios, el perfume caro de las secretarias, las risas ahogadas, el rostro de Daniel intentando fingir que no me conocía. Era como una herida que no dejaba de sangrar. Y mientras escuchaba el tic-tac del reloj en la oscuridad, los recuerdos comenzaron a regresar, uno tras otro, como si el pasado hubiera decidido volver a pedirme cuentas. Recordé el día en que Daniel nació. El médico me lo puso en los brazos y, aunque estaba exhausta, no podía dejar de mirarlo. Tenía las manos más pequeñas que había visto en mi vida, y sin embargo, en ese momento, sentí que sostenía el mundo entero. Le prometí que jamás le faltaría amor, aunque nos sobrara pobreza, y cumplí. Cada día de mi vida giró en torno a él, como si el sol saliera y se pusiera con su respiración. Cuando su padre murió, Daniel tenía apenas 8 años. Me quedé sola, con una casa a medio caer y una montaña de deudas que no entendía cómo pagar. Empecé a trabajar limpiando casas, planchando ropa, cocinando para otras familias. Había días en los que volvía tan cansada que apenas podía mantenerme en pie, pero lo miraba dormir, con su cuaderno abierto sobre el pecho, y todo valía la pena. Lo veía sonreír, soñando con ser alguien grande, y pensaba que mi sacrificio era la semilla de su futuro. Nunca me quejé, ni una sola vez, porque el amor de una madre no mide el cansancio, mide la esperanza. A veces me pregunto cuándo empezó a cambiar. Tal vez fue cuando entró a la universidad. Recuerdo que el primer día le planché la camisa blanca y le puse en la mochila un pequeño tupper con arroz y carne guisada. Él lo miró con fastidio. «Mamá, por favor, nadie lleva comida así». «Pero te va a dar hambre», le dije sonriendo. Él suspiró, tomó el tupper y se fue sin mirarme. Esa noche, cuando revisé su mochila, estaba el tupper intacto, con la comida fría. Lo había dejado olvidado a propósito. Fue la primera vez que sentí que me sobraba. Con el tiempo, dejó de contarme cosas. Ya no me pedía consejo. Ya no comíamos juntos. Cada vez que yo hablaba, él miraba el reloj. «Estoy apurada, mamá. No puedo ahora».
Luego hablamos. Luego se convirtió en nunca. Y yo, como tantas madres, me acostumbré al silencio. Recuerdo también el día en que conocí a su novia, Laura. Una muchacha de cabello liso y sonrisa ensayada. Me extendió la mano y dijo con una voz fría: «Encantada, señora». Pero en su mirada no había encanto, solo cálculo. Supe al instante que no me quería cerca. Esa noche, Daniel me pidió que no fuera tan sencilla cuando los invitara a cenar. «Es que Laura viene de una familia más fina, mamá. Tú sabes», me dijo con cuidado. Yo solo asentí. No quería ser una piedra en su camino. Así fue como, sin darme cuenta, me fui borrando de su vida. Dejé de llamarlo tanto. Dejé de visitarlo sin avisar. Aprendí a esperar sus mensajes, aunque no llegaran. El amor de madre es así. Insiste incluso cuando ya no la necesitan. Esa madrugada, con el corazón destrozado, me senté en la mesa de la cocina y abrí la vieja caja de madera donde guardaba las cosas de Daniel. Allí estaban sus cartas al niño Dios, sus dibujos del colegio, el diente que se le cayó cuando tenía 6 años. Cada objeto era un testigo del amor que alguna vez compartimos. Tomé un dibujo arrugado donde aparecíamos los tres, él, su padre y yo. Encima, con letra temblorosa, había escrito: «Mi familia feliz». Lloré tanto que el papel se mojó. Pensé en quemar esa caja. Pensé en cerrar la puerta para siempre. Pero no lo hice, porque entre el dolor y el orgullo todavía había un hilo invisible que me unía a él. Un hilo que, aunque estaba roto en la superficie, seguía latiendo por dentro. Mientras amanecía, preparé café y me quedé observando la calle desde la ventana. Vi pasar a los vecinos rumbo al trabajo, los niños con sus mochilas, las madres corriendo detrás de ellos, y comprendí algo que me dolió más que la humillación misma. Yo ya no tenía un lugar en la vida de mi hijo. Durante años, mi mundo había girado alrededor de él. Ahora mi casa estaba vacía, mi mesa en silencio, mi teléfono mudo. No había risas, ni conversaciones, ni olor a ropa recién lavada. Solo el eco de mis pasos y el recuerdo de una vida que se había ido sin avisar. Pero esa mañana, entre las lágrimas, algo dentro de mí se encendió. Un fuego distinto, no de odio, sino de claridad. Comprendí que no podía seguir siendo la sombra de un amor que ya no existía, que si él me había negado, yo debía empezar a afirmarme, a reconstruirme, no como madre, sino como mujer. El sol entró por la ventana, iluminando la caja sobre la mesa, y ahí, entre los recuerdos, encontré una foto vieja, Daniel, con apenas 10 años, sosteniendo su diploma del colegio. Su sonrisa era pura, inocente, llena de futuro. La miré largo rato, hasta que las lágrimas se secaron, y le hablé en voz baja, como si aún pudiera escucharme. «Hijo, te prometí que nunca te dejaría caer, y no te dejaré, pero esta vez, cuando caigas, te levantarás solo». Tomé un sorbo de café. El sabor amargo me recordó que la vida no siempre se endulza, pero aún así se bebe hasta el final. Y entonces lo decidí. No le gritaría, no lo buscaría, no lo enfrentaría con palabras. Haré que la vergüenza lo encuentre por sí sola, porque las madres, cuando aman de verdad, no destruyen, transforman, y esa transformación apenas estaba comenzando. El amanecer de aquel día tuvo un color distinto. No sé si era el sol o si era yo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una víctima. Me sentí viva, herida, sí, pero despierta. El silencio de mi casa ya no me pesaba como una condena, sino como un espacio sagrado donde podía escuchar mis propios pensamientos sin miedo. Y en medio de ese silencio germinó algo que no esperaba: orgullo. Durante años me enseñaron que ser humilde era callar, que ser buena madre era aguantar, que el sacrificio era amor. Pero esa mañana, mientras el café hervía, comprendí que me había confundido. Humildad no significa humillación, y amor no significa desaparecer. Tomé una libreta vieja, una de las que usaba para anotar gastos, y empecé a escribir. No sabía exactamente qué buscaba, solo necesitaba vaciarme. Escribí cada cosa que me dolía, cada palabra que me había tragado por no herir a nadie. Y cuando terminé, me di cuenta de que aquella lista era más que una confesión. Era mi inventario de cicatrices. Cada una tenía un nombre,
una fecha, un motivo. Pero todas tenían un mismo origen: haber amado más a los demás que a mí misma. A media mañana, alguien tocó la puerta. Era doña Teresa, mi vecina, una mujer de manos firmes y corazón sabio, que parecía haber vivido 1000 vidas. Traía una bolsa de pan recién horneado y una mirada que lo decía todo sin preguntar nada. «Te vi ayer, Lucía», me dijo con suavidad. Sabía que algo había pasado. No pude mentirle. Le conté todo, palabra por palabra, sin omitir el temblor de mi voz cuando Daniel me negó. Ella no se sorprendió, solo suspiró, sirvió café y me miró con ternura. «A veces los hijos se avergüenzan no de sus madres, sino de sí mismos», dijo, revolviendo lentamente su taza. «Porque al verte, recuerdan de dónde vienen, y eso les duele». Sus palabras me atravesaron como un rayo. Me quedé en silencio, observando el vapor del café subir entre nosotras. «¿Y qué hago ahora, Teresa?», pregunté al fin. Ella sonrió con una calma casi maternal. «Nada, hija, no hagas nada. Todavía». «¿Todavía?» Las heridas se curan con tiempo, pero las lecciones se dan con inteligencia, no con rabia. Supe entonces que me entendía mejor que nadie. Ese día, después de que se fue, salí a caminar. Necesitaba aire. El viento me despeinaba el cabello, pero no me importaba. Cada paso me hacía sentir más ligera, más dueña de mí. Pasé frente a una tienda de antigüedades y vi algo en el escaparate. Un reloj de bolsillo igual al que mi esposo, Julián, solía llevar. Me detuve frente al vidrio y sonreí por primera vez en días. Pensé en Julián, en cómo se esforzó toda su vida por darnos un hogar. Recordé sus palabras la última noche antes de morir. «Prométeme que nunca dejarás que te hagan sentir menos por lo que eres». Yo había roto esa promesa, pero ya no más. Entré en la tienda y compré el reloj. Cuando lo abrí, en la tapa interior grabé una frase: «El tiempo no borra, enseña». Aquella sería mi señal. No sabía aún cómo, pero supe que ese reloj formaría parte de lo que estaba por venir. Esa tarde, al regresar a casa, me senté frente al espejo y me observé con atención. Tenía arrugas profundas, ojeras marcadas y el cabello encanecido, pero también tenía algo que antes no veía: firmeza. No era la belleza de la juventud, sino la dignidad de quien ha sobrevivido a todo y aún puede mirar de frente. Me puse el delantal y comencé a cocinar sin prisa, no para nadie más, sino para mí. Por primera vez en muchos años, cociné con la calma de quien se regala su propio cariño. Mientras removía la sopa, pensé en Daniel, en su mirada esquiva, en la forma en que escondía su pasado. Y algo dentro de mí se encendió, no como rabia, sino como claridad. Si él quería borrar su historia, yo se la recordaría. Esa noche, mientras la casa dormía, abrí un viejo cajón del escritorio. Entre los papeles encontré una carpeta amarillenta con documentos de mi difunto esposo. Allí estaban las escrituras de un terreno, el mismo donde se construyó la empresa donde ahora trabajaba Daniel. Recordé vagamente que Julián había sido socio menor del fundador, don Emilio Vargas, pero había vendido su parte por necesidad después de su muerte. Curiosa, busqué su nombre en Internet y descubrí que aquel hombre, el jefe de mi hijo, todavía era dueño del lugar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Podría ser que la vida me estuviera dando una segunda oportunidad para cerrar el círculo? Esa noche casi no dormí, pero esta vez no fue por tristeza, era por propósito. Por primera vez en muchos años, sentía que tenía uno. Al amanecer, llamé a doña Teresa. «Necesito que me acompañes a un sitio», le dije. «¿A dónde?» «A buscar un pedazo de mi pasado». Nos subimos al autobús rumbo al centro, al edificio antiguo donde antes funcionaban las oficinas de Vargas Asociados. El lugar había cambiado, pero la placa con el nombre seguía allí, reluciente. Pedí hablar con don Emilio, y aunque su secretaria me miró con desconfianza, logré que me recibiera. Cuando entré a su despacho, el anciano levantó la vista y al verme, su expresión cambió. «¿Lucía?», preguntó sorprendido. «¿Lucía Pérez, la esposa de Julián?». Asentí con una sonrisa nostálgica. «La misma». Nos sentamos. Le conté brevemente lo sucedido, con calma, sin dramatismo. No quería su compasión, quería su respeto. Don Emilio escuchó en silencio, y cuando terminé, se quitó los anteojos.
Tu esposo fue un hombre honesto. No mereciste pasar por eso. Luego, tras una pausa, añadió: y tu hijo está repitiendo el mismo error que cometimos muchos: olvidar de dónde venimos. Salí de esa oficina con algo más que palabras. Salí con información que cambiaría todo. Daniel había sido ascendido no por mérito, sino porque se había adjudicado un proyecto que no le pertenecía. Un informe falso, firmado con su nombre, circulaba dentro de la empresa, y nadie, salvo don Emilio y yo, sabía la verdad. Caminé de regreso a casa con el reloj de Julián en la mano. El viento soplaba fuerte, pero en mi interior todo estaba en calma. Por fin tenía lo que necesitaba, no para destruirlo, sino para enseñarle quién era su madre. Y esa lección no se olvidaría jamás. Nunca imaginé que la justicia pudiera tener el aroma del café recién hecho. Esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana, preparé mi desayuno con una calma que hacía mucho no sentía. No había prisa, ni lágrimas, ni miedo. Solo un plan. Un plan que había nacido de mi propio dolor, pero que ya no pertenecía a la venganza. Era algo más grande, más limpio. Era una lección que la vida me había encomendado dar. Pasé los días siguientes ordenando la casa como si me preparara para una visita importante. Limpié cada rincón, lustré los muebles, planché las cortinas. Mientras trabajaba, mi mente organizaba cada detalle. Pensaba en Daniel, en cómo le había dado la espalda a todo lo que lo formó, en cómo se había vuelto un extraño. Yo lo conocía mejor que nadie. Su orgullo era su talón de Aquiles, y sabía exactamente cómo tocar esa herida sin levantar la voz. Lo primero que hice fue buscar el viejo álbum familiar. Las fotos estaban amarillentas, pero cada una guardaba una historia. Ahí estaba Daniel de niño, con los dientes chuecos y las rodillas raspadas. Daniel adolescente, con su uniforme de secundaria. Daniel abrazándome el día que entró a la universidad. Pasé mis dedos sobre cada imagen y me detuve en una en particular. Él, junto a su padre, sosteniendo el cartel de la pequeña carpintería que habíamos abierto antes de que Julián enfermara. Ese negocio fue nuestro sueño, y también nuestra ruina, porque cuando su padre murió, Daniel no quiso saber nada más del taller. «Eso es cosa de pobres», dijo. Aquella frase aún dolía. Tomé esa foto, la puse dentro de un sobre y la guardé en mi bolso. No sabía todavía para qué, pero intuía que sería importante. Esa misma tarde fui a visitar a don Emilio, el antiguo jefe y amigo de mi esposo. Me recibió con una mezcla de afecto y respeto. «Lucía, me quedé pensando en lo que me contaste», dijo mientras servía 2 tazas de té. «Tu hijo no solo mintió, manipuló documentos para quedarse con un proyecto ajeno». Asentí en silencio. No me sorprendía. Daniel siempre había querido destacar, aunque fuera pisando a otros. «No quiero arruinarle la vida, don Emilio», dije despacio. «Solo quiero que vea lo que ha hecho, que sienta lo que yo sentí cuando me negó». El anciano me miró con ternura. «Y lo hará, Lucía, pero debes hacerlo con cabeza fría». Le sonreí. «Créame, ya no tengo fuego, solo verdad». Él suspiró y me entregó un documento. Era una copia del informe original, firmado por el verdadero autor del proyecto. En el encabezado se veía claramente el sello de la empresa. Debajo, en tinta azul, la firma falsificada de Daniel. «Esto es lo que necesitas», dijo Emilio. «No digas que te lo di yo». «No se preocupe», respondí. «No voy a hablar, voy a mostrar». Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y precisión. Hablé con doña Teresa, le conté lo que había descubierto y ella, como buena amiga, me ayudó sin hacer preguntas. «¿De verdad vas a hacerlo?», me preguntó una noche mientras doblaba ropa conmigo. «No voy a hacerle daño, Teresa. Solo voy a devolverle el espejo». «¿El espejo?». «Sí, uno en el que pueda ver quién es y quién soy yo». El evento de la empresa sería el viernes siguiente, una cena de gala donde Daniel recibiría un reconocimiento por su gestión ejemplar. Había leído la invitación en el periódico local y sentí que el destino me estaba abriendo la puerta exacta. Llamé a don Emilio y le pedí un favor. Le expliqué mi idea, con calma, sin rencor. Él escuchó atentamente y al final dijo con una sonrisa leve: «Tienes un espíritu más fuerte que muchas personas que conocí en mi vida. Haré lo que me pidas».
Esa semana dormí poco, no porque estuviera nerviosa, sino porque cada noche repasaba mentalmente cómo sucedería todo. La escena, los tiempos, las palabras que no diría, porque el silencio sería mi mayor arma. En los ratos libres, horneaba pan, cuidaba mis plantas, caminaba por el parque. La gente me saludaba con la amabilidad de siempre, sin imaginar que detrás de esa mujer serena se estaba gestando una tormenta silenciosa. Una noche, al mirar las estrellas desde el patio, pensé en Julián. Le hablé como si aún estuviera a mi lado. ¿Sabes, amor? Creo que por fin entendí lo que querías decir cuando me pediste que no dejara que me hicieran sentir menos. El viento sopló suave, como si me respondiera, y sentí que él estaba conmigo, acompañándome en cada paso. El viernes llegó. El aire tenía un olor distinto, mezcla de flores y electricidad. Me levanté temprano, preparé mi cabello, planché mi vestido azul oscuro, el mismo que usé en la graduación de Daniel, y me puse el reloj de bolsillo de Julián en el cuello, como un amuleto. Cuando me miré al espejo, no vi una anciana, ni una madre herida. Vi una mujer lista, lista para reclamar su lugar en el mundo sin gritar, sin rebajarse, sin perder su alma. Tomé la foto del sobre, la guardé junto al documento en mi bolso, y antes de salir, acaricié el marco donde aún estaba el dibujo de Daniel niño. «Hoy vas a recordar quién soy», susurré. Salí a la calle y sentí el viento en el rostro. Cada paso hacia el salón de eventos era como una cuenta regresiva hacia mi verdad. Sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual, ni para él, ni para mí. Y por primera vez, eso no me asustó, me liberó. El salón brillaba con una luz dorada que me hizo entrecerrar los ojos. Todo olía a flores caras y perfume extranjero. Las copas de vino relucían, las risas resonaban, y el murmullo de la gente formaba una música vacía, tan elegante como falsa. Yo estaba de pie junto a la puerta, observando desde la distancia. Nadie notó mi presencia. Era como si, una vez más, fuera invisible. Pero esa invisibilidad que antes dolía, ahora era mi aliada. Mi hijo, Daniel, estaba en el centro de la sala, impecable con su traje oscuro y su sonrisa ensayada. A su lado, Laura, su novia, vestida de rojo, se reía con los ejecutivos y las esposas de los socios. Todo parecía perfecto. Todo, hasta que la voz del presentador resonó por el micrófono. Esta noche, reconocemos a nuestro nuevo gerente general, el señor Daniel Pérez, por su esfuerzo, liderazgo y compromiso ejemplar. Los aplausos llenaron el lugar. Daniel levantó su copa, fingiendo modestia, mientras los flashes de las cámaras lo rodeaban. Yo seguía mirándolo, en silencio, recordando al niño que una vez me pedía que le amarrara los cordones antes de salir a la escuela. Qué lejos había quedado ese niño. Me moví entre la multitud sin que nadie reparara en mí. Cada paso que daba me acercaba a él y al mismo tiempo a la verdad. Cuando llegué cerca del escenario, lo vi hablar con don Emilio, quien fingía una sonrisa amable. Ellos sabían. Y yo también. Me quedé de pie junto a una mesa lateral donde colocaban las copas de champaña. Esperé el momento exacto, respirando despacio. Daniel subió al podio para dar su discurso. Su voz sonó segura, elegante, medida. Este logro, decía, no es solo mío. Es el resultado del trabajo en equipo, del compromiso, del esfuerzo. Lo escuchaba hablar, y cada palabra era como una aguja, porque yo sabía que debajo de esa fachada de éxito había mentira, cobardía y vergüenza. Hasta que, de pronto, don Emilio se acercó al micrófono. Su tono fue amable, casi paternal. Antes de seguir con el brindis, me gustaría compartir algo especial con todos ustedes. Un pequeño video conmemorativo del proyecto que llevó al ascenso de nuestro querido Daniel. Las luces se atenuaron, las pantallas del salón se encendieron, y en ese instante, el destino comenzó a hablar. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué habrías hecho tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sigamos. El video comenzó con imágenes del proyecto. Planos, reuniones, documentos. Todo parecía normal,
hasta que apareció un primer plano de la hoja original. El nombre del autor, un ingeniero de la empresa, estaba claramente visible. Y debajo, la firma falsificada de mi hijo. Un murmullo recorrió la sala. Los rostros se tensaron, las copas temblaron. Daniel se quedó paralizado. Laura lo miró con los ojos abiertos de par en par. El video siguió. Mostraba correos, registros, fechas. Cada segundo era una aguja clavándose en su orgullo. Y finalmente, la voz de don Emilio cerró la proyección. El verdadero éxito no se construye mintiendo, sino honrando de dónde venimos. Las luces se encendieron. Un silencio pesado llenó el lugar. Daniel respiraba con dificultad. Sus compañeros lo miraban con incredulidad. Laura dio un paso atrás, apartándose de él. Don Emilio bajó del escenario y se acercó a mí. Nadie entendía qué hacía yo allí. «Lucía», me dijo en voz alta, «gracias por recordarnos que la verdad siempre sale a la luz». Entonces todo el salón giró hacia mí. Me sentí desnuda, pero no vulnerable. Caminé despacio hacia Daniel. Él me miraba sin poder hablar, con los ojos rojos de vergüenza. Me detuve frente a él, y durante unos segundos, solo el sonido de las cámaras llenó el aire. Saqué del bolso el sobre que llevaba conmigo. Saqué la foto de él y de su padre, aquella donde sostenían el cartel de la carpintería. «¿Recuerdas esto?», le pregunté, con voz firme. Él no respondió. «Tú querías ser como tu padre», continué. «Un hombre honesto. Y mírate ahora, negando tus raíces, tus valores y a tu propia madre». Una lágrima le cayó por la mejilla, silenciosa, como una confesión. Yo no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Alguien en el público murmuró, «¿Ella es su madre?». Y esa simple pregunta fue suficiente para que Daniel se derrumbara. Apretó los puños, bajó la cabeza y dijo, con voz temblorosa, «Sí, ella es mi madre, la mujer que crió sola a un ingrato». Se oyó un murmullo de sorpresa, mezcla de incomodidad y respeto. Yo lo miré con ternura y tristeza. «No, hijo», le dije suavemente, «no digas eso. No eres ingrato, solo estás perdido». Le entregué la foto. «Cuando vuelvas a encontrarte, mirarás esto y entenderás lo que perdiste». Di media vuelta y me alejé, mientras los aplausos comenzaban tímidos hasta llenar el salón. No eran para él, eran para mí. Salí del edificio sin mirar atrás. La noche estaba fría, pero el aire me supo a libertad. Me detuve frente a la calle iluminada y respiré profundamente. Por primera vez en muchos años no me sentí pequeña, no me sentí invisible, me sentí entera. Y aunque sabía que aquello no borraba el dolor, sí me devolvía algo que creí perdido: mi voz. Al llegar a casa, encendí una vela y la dejé junto a la foto de Julián. «Ya está hecho», susurré. «No lo destruí, amor, lo desperté». El reloj de bolsillo, colgado sobre mi pecho, marcó la medianoche con un suave clic. Y comprendí que, al igual que el tiempo, la verdad siempre encuentra su hora. Los días siguientes fueron un eco constante del silencio. Un silencio pesado, denso, imposible de llenar con palabras. No volví a ver a Daniel desde aquella noche en la cena. Ni llamadas, ni mensajes, ni golpes en la puerta. Solo el rumor de la ciudad al fondo, recordándome que el mundo seguía girando, aunque la vida de ambos se hubiera detenido. Supe por los vecinos, por la televisión y por la radio lo que había pasado después. El escándalo se propagó como fuego. El video de la gala circuló por las redes y los titulares no tardaron en aparecer. El gerente que mintió sobre su éxito. El hijo que negó a su madre frente a todos. Cada palabra era una espina, y aunque no fui yo quien cayó en vergüenza, cada noticia me dolía igual. A veces pensaba en su rostro cuando las luces se encendieron. Esa mezcla de miedo, orgullo roto y culpa. Era la mirada de un hombre que por fin veía el abismo que él mismo había cavado. Y aunque lo había merecido, una parte de mí todavía lo amaba, porque las madres no dejamos de amar, incluso cuando el amor nos cuesta la paz. Pasé varios días sin salir. La casa estaba en calma, pero no era una calma tranquila, era una calma que pesaba. A veces me sentaba junto a la ventana y miraba la calle, imaginando que él aparecería en cualquier momento. Otras veces, cocinaba de más, sin saber para quién.
El reloj de Julián colgaba en la pared, marcando cada hora con un sonido leve, casi humano. Y cada vez que lo oía, me recordaba que el tiempo seguía su curso, aunque el corazón se negara a avanzar. Una tarde, doña Teresa vino a verme. Traía una sopa caliente y una mirada preocupada. «Lucía», dijo mientras servía la mesa, «no puedes vivir con esa culpa». «No siento culpa», respondí, aunque mi voz tembló. «Claro que la sientes. Lo hiciste por justicia, pero te duele igual». No respondí. Solo asentí y seguí removiendo la sopa. Ella tenía razón. A los 3 días, escuché un golpe suave en la puerta. Era de noche. El viento soplaba fuerte, y por un momento pensé que era una ilusión. Pero volvió a sonar, esta vez más insistente. Fui hasta la entrada con el corazón acelerado. Cuando abrí, ahí estaba él, Daniel. Su rostro estaba demacrado, los ojos rojos, la ropa arrugada. Parecía un niño perdido, no el hombre elegante que una semana atrás se paseaba entre aplausos. «¡Mamá!», susurró. «¿Puedo entrar?». Me quedé inmóvil. Tantas cosas quería decirle, pero ninguna salía. Solo di un paso atrás y abrí la puerta por completo. Entró despacio, con la cabeza baja. El silencio entre nosotros era espeso, como si las paredes contuvieran años de cosas no dichas. Se sentó a la mesa, en la misma silla que ocupaba de niño. Yo le serví un plato de sopa sin mirarlo. El vapor subía lento, y su respiración temblaba. «Perdí todo», dijo finalmente. Su voz era un hilo. El trabajo, los amigos, incluso Laura, me dejó el día siguiente. Asentí sin decir nada. «No sabes lo que fue ver tu rostro en esa pantalla, mamá», continuó. «Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies». «No fue mi rostro lo que te destruyó, Daniel», respondí suavemente. «Fue tu mentira». Él levantó la mirada, con los ojos húmedos. «Lo sé, pero no quería que nadie supiera de dónde vengo». «¿De dónde vienes?», pregunté. «¿De una casa limpia pero humilde? ¿De una madre que trabajó toda su vida para darte todo?». Bajó la cabeza. «Tenía vergüenza», dijo casi en un susurro. «Vergüenza de no ser como los demás, de no tener lo que ellos tenían. Y al querer parecerte a ellos, te convertiste en lo que más temías, en alguien sin raíz». Se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Un llanto que no era solo por lo que perdió, sino por lo que recién comprendía. Yo me quedé quieta, observando cómo el hombre que había negado a su madre se derrumbaba frente a ella, sin máscaras, y aunque mi corazón se estremecía, no lo abracé. No todavía, porque el perdón, cuando llega demasiado pronto, se confunde con indulgencia. Los días siguientes lo vi quedarse en casa. Dormía poco, comía apenas, caminaba de un lado a otro. Era como un fantasma dentro de su propio pasado. Una mañana lo encontré en el jardín, mirando las plantas secas. «Voy a buscar trabajo», me dijo sin mirarme. «No quiero quedarme aquí de brazos cruzados». «Hazlo», respondí, «pero no para demostrarme nada. Hazlo para encontrarte». Por las noches, cuando el silencio volvía a adueñarse de todo, pensaba en Julián. Me preguntaba qué habría hecho él si estuviera vivo. Tal vez lo habría abrazado, o tal vez lo habría dejado enfrentar su dolor solo. Yo no sabía cuál de las dos cosas era más difícil, pero sí sabía algo. Había cumplido mi promesa. No lo destruí. Solo le quité el disfraz, y aunque verlo así me partía el alma, comprendí que a veces las heridas más necesarias son las que abren los ojos. Un domingo por la tarde, mientras barría el patio, lo vi salir con una carpeta bajo el brazo. «Voy a una entrevista», dijo. «Buena suerte, hijo». Él asintió. Me miró con una mezcla de timidez y esperanza, y se fue. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando el espacio vacío que dejó tras de sí, y una lágrima, solo una, cayó sobre el suelo. No era tristeza, era alivio, porque entendí que a veces una madre no salva, enseña a caer, y en esa caída los hijos encuentran el camino de regreso. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, anoté una frase que Julián solía repetir. El amor no se demuestra diciendo «te amo», sino aprendiendo a no repetir el daño. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y miré hacia la puerta. Sabía que Daniel volvería, distinto, más humano. Pero por primera vez en mi vida no esperaba su regreso con ansiedad, porque yo ya había vuelto a mí.
Habían pasado 3 meses desde aquella noche. El invierno comenzaba a ceder, y los primeros rayos de sol se filtraban tímidos entre las nubes. La vida, poco a poco, retomaba su curso. Yo había vuelto a trabajar en mi pequeño jardín, a cocinar para mí, a leer los libros que tenía abandonados. No era felicidad lo que sentía, sino una calma nueva, una especie de reconciliación conmigo misma. Había aprendido a vivir sin esperar nada, y eso, curiosamente, me devolvía todo. A veces, cuando el viento golpeaba las ventanas, pensaba en Daniel. Imaginaba cómo estaría, si habría conseguido trabajo, si dormiría bien. Pero no lo buscaba. Ya no. El amor de madre no se mide por cuántas veces se corre detrás del hijo, sino por la fortaleza de quedarse quieta, confiando en que él sabrá volver cuando esté listo. Una tarde de domingo, mientras preparaba pan, escuché pasos en la entrada. Pensé que era el cartero o algún vecino, pero al abrir la puerta, el corazón me dio un vuelco. Ahí estaba él, Daniel, con el cabello más largo, la barba descuidada y los ojos distintos. Ya no había soberbia en ellos, ni vergüenza, solo un cansancio profundo y una luz nueva, humilde, casi infantil. «Hola, mamá», dijo con una voz temblorosa. Me quedé unos segundos en silencio antes de responder. «Hola, hijo». Nos quedamos mirándonos, como si no supiéramos por dónde empezar. Él sostenía una pequeña bolsa de papel. «Te traje algo», dijo, y me la extendió. Dentro había un trozo de pan envuelto en servilleta. «Lo hice yo», agregó, sonriendo tímidamente. «No me quedó tan bueno como los tuyos, pero quería que probaras». No supe si reír o llorar. Ese simple gesto valía más que cualquier disculpa. Lo invité a pasar. Se sentó en la misma silla de siempre, la de la esquina de la mesa. El olor del pan recién horneado llenaba la cocina, mezclándose con el silencio que poco a poco se volvía más cómodo, hasta que él habló. «He estado trabajando en una panadería del barrio», contó. «No gano mucho, pero es honesto. Me gusta el olor del pan por la mañana». Sonreí. «Tu padre estaría orgulloso», dije. Él bajó la cabeza. «No creo. Fui un cobarde». «Fuiste un ser humano», le respondí. «Y los humanos se equivocan. Lo importante es lo que hacen después del error». Daniel se frotó las manos, nervioso. «Mamá, quiero pedirte perdón». Su voz se quebró. «No solo por haberte negado frente a todos, sino por todos los años en los que te hice sentir que no eras suficiente». Me miró, con lágrimas que no trató de ocultar. «Me equivoqué tanto». Respiré hondo y le respondí despacio, con la serenidad que solo da el tiempo. «No me pediste perdón cuando me negaste, y no te lo exijo ahora. El perdón no se mendiga, hijo, se demuestra». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces déjame demostrártelo», dijo. «No con palabras, sino quedándome, ayudándote, cuidándote como tú me cuidaste toda la vida». Esa frase me rompió por dentro. Vi en él al niño que una vez dormía sobre mi pecho, al adolescente rebelde, al hombre arrogante que me humilló y al hijo perdido que ahora pedía refugio. Sin pensarlo, me levanté y lo abracé. Fue un abrazo largo, de esos que no tienen principio ni fin. No dije nada. Solo lo sostuve, dejando que el perdón hiciera su trabajo en silencio. Durante las semanas siguientes, Daniel empezó a venir todos los días. Arreglaba cosas en la casa, cocinaba conmigo, me acompañaba al mercado. A veces no hablábamos mucho, pero su presencia bastaba. Había en él una humildad nueva, una ternura que nunca antes había mostrado. Me traía flores del camino o pan fresco del horno donde trabajaba. Cada gesto suyo era una disculpa sin palabras. Una tarde, mientras regábamos las plantas, me dijo: «¿Sabes por qué empecé a trabajar en la panadería?». Negué con la cabeza. «Porque el olor del pan me recuerda a ti, a cuando volvía del colegio y toda la casa olía así. Era mi forma de sentirte cerca, aunque no tuviera valor para venir». Sonreí, conteniendo las lágrimas. El alma se me llenó de una ternura que hacía años no sentía, y comprendí que a veces los hijos regresan no cuando los llamas, sino cuando el amor los alcanza sin palabras. Pasaron los meses, y Daniel empezó a rehacer su vida. No con lujos ni reconocimientos, sino con cosas simples: trabajo, respeto y paz. Una mañana, al entrar a la cocina, lo encontré colgando algo en la pared. Era una foto enmarcada, la misma que yo le había dado en la gala,
la de él y su padre frente a la carpintería. Debajo, una nota escrita a mano. No me avergüenzo más de mis raíces. No pude contener las lágrimas. Él se acercó, me limpió una mejilla y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca lo haría», respondí, «porque el amor de una madre no desaparece, solo cambia de forma». Esa noche, mientras cenábamos, él me tomó la mano y me dijo: «Mamá, he aprendido algo». «¿Qué cosa?» «Que la vergüenza no viene de lo que somos, sino de olvidar quiénes fuimos». Asentí, conmovida. «Entonces ya estás listo», dije. «¿Listo para qué?» «Para vivir». Nos reímos juntos, por primera vez en mucho tiempo. El reloj de Julián marcó las 10 en punto. Miré el fuego de las velas sobre la mesa y sentí que, por fin, la vida había cerrado su círculo. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Ya no vi a la mujer cansada ni a la madre herida. Vi a una mujer que había perdonado sin pedir nada a cambio, que había sobrevivido al desprecio, al silencio y al tiempo. Una mujer que al final no solo recuperó a su hijo, sino también a sí misma. Y mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, supe que mi historia no era una tragedia. Era una lección, porque la vida siempre pone a prueba el amor, pero solo el que resiste la vergüenza y el dolor se vuelve eterno. El amanecer de aquel domingo fue distinto. La luz entraba por la ventana con una suavidad que no recordaba desde hacía años. La casa olía a pan caliente y a flores frescas. Daniel había salido temprano y no me dijo a dónde iba. Solo dejó una nota sobre la mesa. «No te levantes muy rápido. Hoy quiero que descanses. Te espero afuera». Me quedé sonriendo, sin entender muy bien. Me puse mi chal favorito, ese que él mismo me había regalado hacía una semana, y salí al patio. El aire estaba tibio y el canto de los pájaros llenaba el silencio. Y entonces lo vi. Daniel estaba de pie, con una pala en las manos, cavando un pequeño hoyo junto al limonero. A su lado, una planta nueva esperaba en una maceta de barro. Cuando me vio, sonrió. «Buenos días, mamá». «¿Qué estás haciendo?», pregunté curiosa. «Plantando algo para ti». Dejó la pala, limpió sus manos y se acercó a abrazarme. «Quiero que este árbol crezca aquí, donde puedas verlo desde tu ventana. Cada vez que lo mires, quiero que recuerdes que de la tierra más dura también pueden nacer cosas hermosas». Me quedé muda. No era solo un árbol, era un símbolo. La tierra removida, la raíz nueva, el gesto simple. Era la promesa de un renacer. Pasamos la mañana juntos. Él trabajaba con paciencia y yo lo observaba, sintiendo que ese hijo que había perdido regresaba en cada movimiento. Ya no era el hombre altivo de antes, sino un ser humano real, con cicatrices, humildad y ternura. Le llevé limonada y pan caliente, y por un instante sentí que el tiempo retrocedía, como si todo volviera a su lugar. Cuando terminó, me tomó de la mano y me guió hasta el árbol. «Quiero que tú pongas la última palada», dijo. Lo hice, con las manos temblorosas. La tierra cayó despacio, cubriendo la raíz, y con ella sentí que enterraba también el rencor, la tristeza, los años de distancia. Daniel se arrodilló y colocó una piedra plana frente al árbol. En ella, con letras grabadas, leí: «Donde hubo vergüenza, floreció amor». No pude contener el llanto. Lo abracé tan fuerte como si quisiera recuperar todos los años que se nos escaparon. Él me sostuvo, y por primera vez, no como un hijo buscando consuelo, sino como un hombre agradecido. Y en ese abrazo, supe que el perdón no era un final, era un comienzo. Esa tarde, cocinamos juntos, rompimos el pan que él mismo había hecho en la panadería, brindamos con té, y reímos hasta que el corazón dolió de tanto alivio. El reloj de Julián, colgado en la pared, marcaba las 6 en punto y por alguna razón el tic-tac sonaba más suave, como si también él, desde donde estuviera, respirara en paz. Daniel levantó la copa y dijo: «Brindo por ti, mamá, por todo lo que fuiste, por lo que eres y por lo que aún serás». Sonreí con los ojos húmedos. «Y yo brindo por ti, hijo, porque al fin entendiste que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el alma». Nos quedamos en silencio unos segundos. El sol se escondía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja, y yo pensé que quizá la vida no siempre da segundas oportunidades,
pero cuando las da, hay que saber abrazarlas. Esa noche, mientras él dormía en la habitación de su infancia, me senté en la ventana con mi cuaderno. La luna iluminaba las páginas vacías. Tomé el lápiz y escribí. Hoy enterré la vergüenza y planté la esperanza. Vi en los ojos de mi hijo al niño que un día se perdió entre el orgullo. Y entendí que la vida no castiga, enseña. Aprendí que las madres no necesitan venganza, necesitan paz. Y cuando el perdón llega, no suena como un grito, suena como el suspiro de un corazón que por fin descansa. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. El nuevo árbol se balanceaba con el viento, iluminado por la luna, y supe que, igual que sus raíces, nuestra historia también había vuelto a la tierra, pero esta vez para florecer. A veces la vida nos hiere para enseñarnos a sanar, y otras veces nos quita todo para que descubramos que lo esencial nunca se pierde. Yo perdoné no porque él lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba, y ese perdón me devolvió la libertad. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Dale me gusta si alguna vez perdonaste a alguien que te lastimó, y suscríbete al canal para seguir compartiendo historias que tocan el alma, porque cada madre, cada corazón herido, merece ser escuchado. Gracias por acompañarme. Soy Lucía Pérez, y esta fue mi historia. Nunca imaginé que el día más feliz de la vida de mi hijo se convertiría en la peor humillación de la mía. Todavía puedo sentir el temblor en mis manos cuando sostuve aquel pequeño bolso color crema, el mismo que había usado en el bautizo de mi nieta. Mi corazón latía rápido, no por nervios, sino por ilusión. Había pasado semanas enteras cosiendo mi propio vestido, uno sencillo, azul celeste, con encaje en las mangas, y ahorrando lo poco que tenía para regalarles algo especial, un juego de copas grabadas con sus nombres, Esteban y Laura. Pensé que me agradecerían el detalle, que sonreirían, que me harían sentir parte de ese nuevo comienzo, pero en cambio, me hicieron sentir que sobraba. La boda fue en un salón elegante, con flores blancas por todas partes y música suave de fondo. Cuando llegué, algunas miradas se volvieron hacia mí con curiosidad, otras con desdén. No conocía a casi nadie, eran todos amigos de la familia de Laura, gente de dinero, con perfumes caros y sonrisas medidas. Me sentí pequeña, como si mi vestido hecho a mano pesara más que todos sus trajes juntos. Busqué a mi hijo entre la multitud, y cuando lo vi, se me iluminó el alma. Estaba tan guapo, con su traje gris y esa sonrisa que me recordaba al niño que un día prometió: «Mamá, cuando me case, tú estarás sentada al frente, como la reina que eres». Pero aquella promesa se rompió en un instante. Me acerqué despacio, con el regalo entre las manos, y antes de poder hablar, Laura, su flamante esposa, se giró hacia mí. El olor de su perfume llenó el aire, pero su mirada fue fría como el hielo. «¿Qué hace aquí?», preguntó en voz alta con un gesto de repulsión. La gente alrededor guardó silencio. «Soy la madre del novio», respondí intentando sonreír. «Quería saludarlo y entregarle esto». «¿Su madre?», repitió ella, como si la palabra le diera asco. «Por Dios, Esteban, podrías haberle dicho que no viniera vestida así. Apenas puedo acercarme. Apesta a medicina». Hubo risas ahogadas. No supe si eran por vergüenza o por crueldad, pero dolieron igual. «Laura», intentó decir mi hijo nervioso. «No hables así. Cállate», gritó ella, con un tono agudo que se clavó en mi pecho. «Va a arruinar las fotos. Mira cómo tiembla, ni siquiera puede sostenerse derecha». Me quedé inmóvil. Solo escuchaba mi respiración entrecortada y el eco de esas palabras repitiéndose dentro de mi cabeza. «Apestas a medicina vieja». Por un momento sentí que me quedaba sin aire. Tragué el llanto. Enderecé la espalda y sin decir una palabra dejé el regalo sobre la mesa más cercana. Mi hijo no se movió, ni siquiera me miró, y eso dolió más que todo lo demás. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta si esta historia te está llegando al corazón. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Y no olvides comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Salí del salón con paso lento, tratando de mantener la dignidad que aún me quedaba. El aire de la noche me golpeó el rostro como una bofetada fría. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero no de vergüenza,
sino de una mezcla extraña de tristeza y rabia. Caminé hasta el estacionamiento y me senté en un banco, a un costado del jardín. Las luces del salón seguían encendidas, y desde allí podía ver el reflejo de los invitados bailando, riendo, brindando. Mi hijo sonreía. Sonreía mientras yo lloraba afuera, sola. Saqué un pañuelo del bolso y me limpié las lágrimas, pero seguían cayendo, una tras otra. Recordé cuando Esteban era un niño y se ensuciaba la cara comiendo helado. Yo le limpiaba con el mismo gesto, con la misma ternura. Pensé, ¿cómo cambian los hijos cuando alguien les enseña a avergonzarse de dónde vienen? El frío se intensificó y mis manos empezaron a doler. Quise irme, pero algo dentro de mí me detuvo. No podía hacerlo. No podía marcharme con esa imagen de humillación tatuada en la piel. Algo tenía que cambiar, algo tenía que romperse, y en ese momento, dentro del dolor, nació una idea. El viento soplaba fuerte, y el sonido de la música llegaba distorsionado desde el salón. Vi pasar a algunos meseros por la parte trasera, cargando cajas, riendo. Uno de ellos dejó la puerta del servicio abierta por unos segundos, y el reflejo de las luces me permitió ver el interior del lugar. Las risas, los brindis, los aplausos. El mundo seguía girando, como si yo nunca hubiera estado allí. Me puse de pie. Caminé hasta el auto, pero no lo encendí. Me quedé sentada, mirando la puerta del salón, escuchando cómo la orquesta cambiaba de canción. Y en ese instante, cuando las luces del jardín parpadearon por un breve corte eléctrico, supe lo que debía hacer. No me moví por venganza, sino por necesidad. Por la necesidad de no dejar que mi historia terminara con esa imagen. Yo, humillada, sola, saliendo de la boda de mi hijo como una sombra sin nombre. No, mi vida no podía quedar reducida a ese último gesto de desprecio. Respiré hondo, y entre lágrimas le prometí al viento: no voy a llorar más, no por ellos, no por nadie que no sepa mirar con gratitud. Encendí el motor, pero en lugar de marcharme, di la vuelta. Volví a acercarme al salón, esta vez por la parte trasera. Me detuve junto a una de las ventanas laterales, justo donde podía ver el centro del salón sin ser vista. Y allí estaban, mi hijo y su esposa, bailando en medio de todos, radiantes, felices, mientras yo, desde la oscuridad, los miraba en silencio. La música sonaba fuerte, las luces brillaban, y entre todo ese brillo vi algo que me estremeció, una lámpara colgante que titilaba, a punto de fundirse. El mismo sistema eléctrico que yo conocía, porque ese salón había sido construido hace años en un terreno que había pertenecido a mi familia. Recordé los planos, los cables, los viejos fusibles. Recordé cada rincón de ese lugar. Y entonces lo supe. A veces, el destino no te quita todo. Solo espera a que tú decidas cuándo recuperar lo que era tuyo. Sonreí por primera vez en la noche. No de alegría, sino de certeza. Y mientras la música se elevaba y el aplauso llenaba el salón, murmuré para mí misma: 1 hora, eso es todo lo que necesitan para arrepentirse. No volví a entrar, pero me quedé allí, observando desde la sombra, con los ojos húmedos y el corazón endurecido por la verdad. Ellos no lo sabían aún, pero esa noche, cuando las luces se apagaran, el brillo de su felicidad también se extinguiría, y en la oscuridad sería mi silencio el que brillara. No dormí esa noche. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando me di cuenta de que seguía con el vestido puesto, sentada en la penumbra, con los ojos fijos en la nada. El maquillaje ya se había corrido, pero no me importaba. La tristeza tiene su propia manera de desarmar a una mujer. No necesita lágrimas, solo silencio. En la mesa aún estaba la caja del regalo que había dejado en la boda. El juego de copas grabadas con los nombres de Esteban y Laura, envuelto en un papel dorado que había comprado con lo último de mi pensión. Toqué una de las copas con la punta de los dedos y escuché el sonido leve del cristal. Era un sonido frágil, igual que mi corazón. Miré alrededor de mi casa, pequeña, llena de cosas que el tiempo había ido acumulando. Fotos enmarcadas, flores secas, libros viejos, el reloj de pared que fue de mi madre. Todo olía a vida vivida, a amor guardado en cajones. Y sin embargo, esa noche me sentí invisible, como si ni las paredes recordaran quién era. El amanecer me encontró despierta. El sol
Se filtraba por la ventana y bañaba el suelo con una luz cansada, como yo. Fui hasta el baño, me lavé el rostro y me miré al espejo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado, el alma vacía. Y sin embargo, detrás de esa mirada, algo seguía latiendo. No era esperanza, era dignidad. Una dignidad herida, pero viva. Mientras me preparaba un café, empecé a recordar. Cada sorbo me llevaba un poco más atrás, hacia los años en que todo era distinto. Esteban tenía apenas 6 años cuando su padre murió. Luis, mi esposo, fue el amor de mi vida. Trabajaba como mecánico y siempre llegaba a casa con las manos negras de grasa y una sonrisa grande. Murió en un accidente de tránsito una tarde de lluvia. Aquel día, mi mundo se partió en dos. Me quedé sola, sin dinero, sin rumbo, con un hijo que me miraba con esos ojos asustados que aún me persiguen en sueños. Y sin embargo, nunca me rendí. Trabajé lavando ropa ajena, limpiando casas, cocinando para familias que me trataban como si yo no existiera. Todo por él, por mi hijo, por el pequeño Esteban, que una vez me dijo: «Mamá, cuando sea grande, voy a darte una casa enorme y no tendrás que trabajar nunca más». ¡Qué ironía! Él cumplió su promesa, solo que la casa enorme no era para mí. Era para su esposa. Y yo, la mujer que lo crió, terminé siendo una invitada indeseada en la boda, donde se suponía que debía brillar. Abrí un viejo álbum de fotos y mis manos temblaron. Ahí estaba Esteban, con su uniforme escolar, sosteniendo el diploma de primaria. Yo a su lado, con una blusa sencilla y una sonrisa cansada. Recordé ese día. Me había quedado sin dinero para comprarle zapatos nuevos, así que le limpié los viejos y les cosí la suela con hilo grueso. Él no se dio cuenta. Cuando subió al escenario, su sonrisa era tan radiante que todos aplaudieron. Yo lloré de orgullo, no de tristeza. Lloré porque sentí que todo había valido la pena. Cerré el álbum y me pregunté, ¿cuándo fue que ese niño se convirtió en un hombre que podía mirar a su madre sin verla? Los días siguientes pasaron lentos. Las vecinas del barrio, siempre atentas a los rumores, vinieron a visitarme. En realidad, querían confirmar lo que ya sabían. «Ana, dicen que te fuiste de la boda antes del brindis. Pobrecita, ¿qué te hicieron?». Sonreí con esa sonrisa vacía que aprendí de los años duros. «Nada, hijas, solo me fui antes de que se enfriara el café». Y ellas, al no obtener más detalles, se marchaban decepcionadas, como quien abre un libro esperando escándalo y encuentra silencio. Esa noche, cuando el barrio quedó en calma, salí al jardín. El aire estaba fresco y el cielo despejado. Miré las estrellas y pensé en Luis. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. «¿Viste lo que hizo nuestro hijo?». Una brisa leve me acarició el rostro y quise creer que era su respuesta. Cerré los ojos y respiré hondo. «No voy a dejar que me entierren viva, Luis. No después de todo lo que di por él». Al entrar, noté algo que nunca antes me había llamado la atención. En el estante, junto a las fotos, había una pequeña caja de madera que llevaba años sin abrir. Era de Luis. La había guardado desde su muerte. La tomé con cuidado, la abrí y adentro encontré varias cartas, algunas herramientas oxidadas y un sobre doblado. Dentro del sobre, un plano viejo, amarillento por el tiempo. Me detuve al leer la esquina inferior. «Terreno familiar Martínez, propiedad registrada, año 1982». Mi corazón dio un vuelco. Ese terreno era el mismo donde ahora se levantaba el salón de fiestas, donde se había celebrado la boda. Recordé vagamente que, antes de morir, Luis había vendido parte del terreno a un conocido, pero no todo. Una franja del lote seguía siendo nuestra. Mi mente se iluminó como si alguien hubiera encendido una vela en la oscuridad. Esa tierra seguía siendo mía, y con ella tenía derecho sobre ese lugar. Guardé el sobre, apagué las luces y me quedé sentada junto a la ventana. Durante años había creído que mi poder se había extinguido junto con mi juventud. Pero esa noche entendí algo. Las madres no pierden su fuerza, solo la esconden detrás del cansancio. El desprecio de mi nuera, el silencio de mi hijo, las risas de los invitados, todo eso se transformó en combustible. Mi dolor comenzó a tomar forma, a volverse pensamiento, estrategia. No era venganza lo que me movía, era justicia, era dignidad, era la necesidad de que el mundo, aunque fuera una sola vez, viera el alma de la mujer detrás de las canas. Me levanté
y mirando el reflejo en el vidrio, susurré: esta historia todavía no ha terminado, porque sabía, con una claridad nueva, que el silencio que me habían impuesto en aquella boda sería el mismo silencio que usaría para hacerlos caer. Y esta vez, cuando las luces se apagaran, no sería por accidente. Los días que siguieron fueron extraños. El barrio seguía igual, las vecinas chismosas, los perros ladrando al mediodía, los niños corriendo detrás de una pelota vieja, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que bajaba la cabeza ante el desprecio. Había dejado de llorar. Y cuando una mujer deja de llorar, empieza a pensar. Cada mañana me despertaba con el mismo pensamiento: aún tengo algo mío y ellos no lo saben. El sobre que había encontrado en la caja de Luis seguía sobre la mesa, abierto. El papel era viejo, pero las letras eran claras. Una franja del terreno, justo detrás del salón de eventos, seguía legalmente registrada a mi nombre. Era pequeña, apenas unos metros, pero bastaban, porque no era cuestión de tamaño, sino de verdad. Esa verdad que durante años me habían arrebatado con sonrisas y silencios. Esa tarde fui al registro civil. El edificio olía a polvo y papeles viejos. Una mujer joven, con cara de cansancio, me atendió detrás del mostrador. «Buenos días», le dije. «Quisiera revisar un documento de propiedad. Está a nombre de Ana Martínez, año 1982. Ella tecleó en su computadora, bostezando. «Deme un segundo», dijo sin mirarme. Yo apretaba el bolso entre las manos, sintiendo cómo me sudaban las palmas. Por dentro tenía miedo. Miedo de que el tiempo me hubiera quitado incluso eso, de que todo lo que quedara fuera solo un recuerdo. Pero entonces, la mujer levantó la vista. «Aquí está», dijo. «Terreno de 46 metros cuadrados, a nombre de Ana Martínez de López». Tragué saliva. «¿Sigue vigente?» «Sí, señora». Nunca se transfirió. Me quedé mirándola, en silencio. Por dentro sentí una descarga de electricidad recorrerme el cuerpo. Era como si mi alma, dormida durante años, despertara de golpe. «¿Desea una copia certificada?», preguntó. «Sí, 2. Una para guardarla y otra para enseñar, llegado el momento». Salí de allí caminando despacio, con los documentos en la mano y el corazón en llamas. El aire olía a gasolina, a calle viva. Cada paso que daba resonaba con fuerza en la acera, como si el mundo quisiera recordarme que aún estaba aquí. Me detuve frente a una panadería. Compré una empanada y un café. El hombre del mostrador me saludó con una sonrisa, sin saber que en ese instante, mientras removía el azúcar en el vaso, una vieja mujer con el alma rota acababa de recuperar su poder. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, con los papeles extendidos sobre la mesa, y comencé a escribir en mi libreta. No una carta, no una confesión, un plan. Primero, los hechos, luego, los nombres, después, las fechas. Cada palabra era un ladrillo, cada recuerdo, una piedra. Y en medio de todo eso, el rostro de Laura, con su sonrisa arrogante y su voz llena de veneno. No quería hacerle daño físico, no, eso sería demasiado fácil. Quería algo más profundo, que sintiera la misma vergüenza pública que me hizo sentir a mí. Quería que el mundo la viera como yo la vi aquella noche, vacía, cruel, sin alma. Pasaron los días y mi silencio empezó a tener efecto. Esteban no me llamó, pero su silencio decía más que cualquier palabra. En el fondo, sabía que estaba avergonzado, pero también sabía que su amor por Laura pesaba más que su culpa. Y yo, por primera vez, no lo culpé. El amor puede cegar incluso al más puro. Lo que no perdona es la cobardía. Una tarde, mientras barría el frente de la casa, Marta, mi vecina más entrometida, se acercó. «¿Supiste que Laura está organizando una fiesta de agradecimiento?», preguntó, con esa sonrisa de quien disfruta del ajeno dolor. «¿Agradecimiento?», repetí. «Sí, una cena en el mismo salón donde fue la boda. Dicen que invitará a toda la familia». Me limité a sonreír. «¡Qué bonito! Ojalá no se le quemen las luces». Marta soltó una carcajada sin entender del todo lo que decía. Pero yo sí lo entendía, demasiado bien. Esa noche, mientras preparaba la cena, volví a pensar en Luis. Él habría sabido exactamente qué hacer. Era un hombre tranquilo, pero con una inteligencia aguda. Me enseñó que la justicia no siempre se grita. A veces basta con dejar que los demás se destruyan con sus propias mentiras, y yo pensaba hacer exactamente eso. Me senté en la mecedora,
con una taza de té caliente entre las manos, y escuché el silencio de la casa. A veces, el silencio puede ser una voz ensordecedora. En él oí las risas de aquella boda, los murmullos, el perfume caro, las cámaras, la frase que me había partido el alma. «Apestas a medicina, vieja». Cerré los ojos y juré que esa voz nunca volvería a sonar más alto que la mía. A la mañana siguiente, fui a visitar a don Julián, un viejo electricista del barrio que había trabajado con Luis. Lo encontré en su taller, rodeado de cables y herramientas. «Don Julián», le dije, «necesito un favor. Para ti, Ana, los que quieras». «¿Qué pasa? ¿Todavía recuerdas cómo era el sistema eléctrico del Salón Rivera?» Él frunció el ceño. «Claro, si lo hicimos juntos con tu marido, hace años. ¿Por qué?» «Digamos que quiero hacer una prueba. Un apagón, nada grave. Solo un susto». Don Julián me miró con picardía. «¿Y eso para qué, doña Ana?» Sonreí con suavidad. «Porque hay cosas que solo se ven cuando la luz se apaga». Él no preguntó más. Los hombres sabios saben cuándo no insistir. Esa noche, volví a mi casa con una sensación extraña. No de culpa, sino de equilibrio. Como si el universo, después de tanto tiempo, empezara a girar otra vez a mi favor. Me senté frente al espejo y me miré con atención. Por primera vez en años, no vi a una mujer vieja. Vi a una mujer viva. Una mujer que había tocado fondo y había encontrado, en el silencio, su voz más poderosa. Y cuando apagué la lámpara antes de dormir, lo supe con certeza. No habría vuelta atrás. El pasado se había puesto de mi lado. Y cuando las luces se apagaran, nadie volvería a olvidar el nombre de Ana Martínez. Hay días en los que una mujer despierta y ya no siente miedo, no porque el dolor se haya ido, sino porque, de tanto cargarlo, se vuelve parte de la piel. Esa mañana fue así. El sol entraba por la ventana, dorando los bordes de los muebles, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz, una paz distinta, como la que precede a una tormenta que ya sabes que vas a desatar tú misma. Puse agua a hervir, preparé café y abrí el sobre con los planos eléctricos del salón. Sobre la mesa extendí los documentos, el plano antiguo del terreno y la copia de mi título de propiedad. Todo estaba ahí, mi pasado, mi presente, y si las cosas salían como planeaba, mi justicia. La fiesta de agradecimiento sería el sábado siguiente. Tenía 5 días para planear algo que no solo les devolviera la vergüenza, sino que les mostrara que nunca se juega con el corazón de una madre. Lo primero que hice fue visitar a don Julián, el viejo electricista. Llevé un pastel de manzana, su favorito. Cuando me vio llegar con la caja en las manos, sonrió. «Sabía que volverías», dijo, limpiándose las manos con un trapo. «Tienes esa mirada que tenían las mujeres de antes, las que no pedían permiso para hacer justicia. Solo necesito una pequeña modificación», le expliqué. «Quiero que, cuando las luces se apaguen, el sistema quede unos segundos fuera, los suficientes para proyectar algo». «¿Algo? ¿Qué clase de algo?» «Solo una verdad», le respondí, y él asintió. No preguntó más. Los hombres que conocieron el dolor saben reconocer cuando una mujer ya decidió. Esa misma tarde fui al salón. Llevaba un bolso y mi rostro más amable. El encargado era un joven llamado Raúl, que no había estado en la boda. «Buenas tardes», le dije. «Soy Ana Martínez. Quisiera verificar un pequeño detalle del terreno». Él me miró confundido. «¿Usted? ¿La madre del señor Esteban?» «La misma. Y, según estos documentos», saqué la copia del registro, «esta parte de aquí sigue a mi nombre». Raúl leyó en silencio. «Vaya, esto es inusual. ¿Y qué quiere hacer, doña Ana?» «Nada malo, hijo. Solo colocar algo en la pared de la parte trasera. Un pequeño homenaje para mi difunto esposo. Él ayudó a construir este lugar». El joven asintió, sin sospechar nada. «Por supuesto, señora. Nadie le negaría eso». Entré con él y recorrí el salón. Todo seguía igual. Las lámparas de cristal, las cortinas blancas, las mesas redondas con manteles de encaje. Pero algo era distinto. Esta vez no me sentí ajena. Sentí que ese espacio, aunque ellos lo creyeran suyo, me pertenecía más que nunca. Cada ladrillo, cada cable, cada luz, habían nacido de mis manos y las de mi esposo. Y ese día volverían a responderme. Volví a casa y encendí mi viejo ordenador. Busqué las grabaciones que guardaba en un pendrive desde hacía años. Entre ellas, encontré una en particular, una conversación entre Laura y Esteban,
grabada accidentalmente durante una comida familiar. En ella se burlaba de mí, de mi vejez, de mi olor a medicinas, de mi ropa barata. Y él solo reía. No era una risa malvada, sino cobarde, la risa del que no se atreve a defender a quien lo crió. Escucharla otra vez me dolió, pero no me destruyó. Esta vez me fortaleció. Ese audio sería el corazón de mi plan. Usé un programa sencillo para editarlo. Añadí imágenes, fotos de Esteban de niño, de mi esposo, de mí cargándolo en brazos. Cada imagen iba acompañada de una frase, lenta, clara, directa. Esta mujer te dio la vida. Esta mujer te sostuvo cuando no tenías nada. Esta mujer fue humillada en tu boda. Y esta mujer no se olvida. Cerré el video con la grabación de la voz de Laura riendo y diciendo, «¡Que se vaya! Huele a medicina, como si la muerte la siguiera». El último plano era mi rostro, en una foto sencilla, con la mirada fija en la cámara. Solo un texto. A veces, la muerte no sigue a nadie. Solo espera su turno para apagar la luz. Guardé el archivo con un nombre discreto. Presentación, evento, MP4. Los días pasaron como en un sueño. Comía poco, dormía menos. Cada noche repasaba los detalles. El momento exacto en que debía apagarse la luz, la ruta del proyector, la ubicación de la toma eléctrica. Don Julián se encargaría de provocar la falla, y yo solo tendría que conectar el USB en el reproductor del salón. El viernes, víspera del evento, fui al cementerio. Llevé flores para Luis y me senté junto a su tumba. El aire olía a tierra mojada. «¿Sabes?», le dije en voz baja. «No estoy haciendo esto por venganza. Estoy haciendo esto porque nos borraron de la historia, porque ella me humilló y él me olvidó, y no quiero irme de este mundo con ese silencio en la boca». El viento sopló suave, moviendo las flores. Quise creer que era su aprobación. Esa noche me preparé con calma. Saqué de mi armario el mismo vestido azul celeste que había usado en la boda. Lo planché con cuidado. Cada pliegue era un recordatorio del dolor que había soportado con dignidad. Me miré al espejo. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el de una mujer triste, sino el de alguien que había aprendido que la dignidad se viste con silencio y se defiende con inteligencia. A la mañana siguiente, preparé mi bolso con lo esencial: los documentos del terreno, el pendrive, un pañuelo blanco y mi rosario. Por primera vez en mucho tiempo, el peso del bolso no me molestó. Era el peso justo de una decisión. Cuando llegué al salón, el personal iba y venía preparando todo. Las luces estaban encendidas, los arreglos florales en su sitio. El olor a perfume caro llenaba el aire. Vi a Raúl y le saludé con una sonrisa amable. «Todo listo, doña Ana», me dijo. «Su pequeño homenaje estará seguro». Asentí y le agradecí. Esperé el momento adecuado, cuando todos estaban ocupados, para acercarme a la cabina de sonido. Allí, discretamente, conecté el pendrive y dejé programado el archivo. El sistema reproduciría automáticamente el video si se iba la luz y regresaba la corriente. Exactamente lo que habíamos preparado con don Julián. Salí del salón con el corazón acelerado. No miré atrás. No hacía falta. Sabía que, en menos de 24 horas, ese lugar se llenaría de gritos, de suspiros y de verdades, y que, cuando las luces se apagaran, no sería un error eléctrico, sería justicia encendida. La noche había caído limpia y clara, las calles estaban cubiertas por una neblina suave, y el viento olía a mar y a perfume caro. Desde lejos podía verse el salón iluminado como un palacio, luces blancas en el jardín, autos de lujo estacionados, risas que llegaban hasta la esquina. Era la fiesta de agradecimiento de Laura, una celebración que, según decían, reuniría a todos los que hicieron posible su boda perfecta. Ironía pura. Yo, que había cosido el vestido de su boda a mano, no figuraba entre los invitados, pero eso no importaba. Esa noche no iba a pedir permiso para entrar. Esa noche, el permiso me lo daba la verdad. Llevaba el mismo vestido azul celeste, limpio y planchado, el mismo que me había dado vergüenza en la boda. Solo que esta vez no lo usaba como una prenda, sino como una bandera. Cada costura, cada hilo, era una cicatriz cosida con paciencia. Me peiné con esmero, me puse un poco de perfume, y antes de salir, me miré al espejo y murmuré: «Esta vez no vas a llorar, Ana. Esta vez vas a mirar a los ojos». El taxi me dejó en la entrada del salón. El guardia de seguridad me miró con duda,
pero lo saludé con una sonrisa segura. Buenas noches, soy la madre del señor Esteban Rivera. El hombre dudó, miró una lista, pero no quiso hacer escándalo. Pase, señora. Y crucé la puerta. Adentro, la música sonaba fuerte. Las mesas estaban repletas de copas, velas, risas. Laura brillaba en el centro del salón, vestida de blanco, como si aún estuviera casándose con su propio reflejo. A su lado, Esteban reía nervioso, dándole la razón en todo, como siempre. Yo los miré desde lejos, invisible, mezclada entre los invitados. Nadie reparó en mí. Nadie pensó que aquella vieja de cabello plateado, con las manos quietas sobre el bolso, traía en su interior la calma de quien ya lo ha perdido todo. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, sigamos. Me quedé de pie cerca de una de las columnas, observando todo. El ambiente era una mezcla de lujo y falsedad. Había discursos, aplausos, brindis. Laura agradecía a todos con esa sonrisa ensayada que tanto conocía. Cuando tomó el micrófono, su voz sonó dulce y falsa como una canción repetida 1000 veces. Esta noche quiero agradecer a todos por acompañarnos, por ser parte de nuestra felicidad. La gente aplaudió. Yo solo esperé. Sabía que el momento estaba cerca. A lo lejos, junto al sistema de luces, vi a don Julián, mi viejo amigo. Había entrado como parte del equipo técnico. Llevaba una gorra y una expresión seria. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él asintió con un gesto casi imperceptible. Esa era la señal. El reloj marcaba las 10:37 de la noche. Faltaban 3 minutos. Laura seguía hablando. Y por supuesto quiero agradecer a mi esposo, Esteban, el amor de mi vida, por haber hecho todo esto posible. Los aplausos estallaron. Yo miré a mi hijo. Por un momento sentí un golpe en el pecho. Seguía siendo mi niño. A pesar de su cobardía, seguía siendo el mismo muchacho que una vez corrió a mis brazos después de su primer caída. Por un segundo, quise irme, pero el recuerdo de su silencio en la boda me devolvió a mi sitio. El daño ya estaba hecho, y el amor, cuando no se respeta, deja de ser amor. El brindis estaba por comenzar. Las copas tintineaban, las luces titilaban levemente. Entonces, un sonido seco llenó el aire, un clic, y de pronto, oscuridad total. Hubo un murmullo, algunas risas nerviosas. Los celulares comenzaron a encenderse como luciérnagas, y entonces, la pantalla gigante del salón se iluminó. Al principio, todos creyeron que era parte del evento, una proyección más, pero el silencio cayó cuando la primera imagen apareció. Era una foto de Esteban de niño, en mis brazos, el día de su primer cumpleaños. Una música suave sonaba de fondo, y una voz, mi voz, decía: «Este es mi hijo, lo crié sola, con las manos vacías pero el corazón lleno. Trabajé, lloré, soñé por él. Todo lo que soy, se lo di». Las imágenes cambiaban. Su infancia, su adolescencia, la casa humilde donde creció, mi esposo riendo, nuestra vida real, sin máscaras. Y entonces, sin aviso, se escuchó una risa conocida. La voz de Laura: «Que se vaya. Huele a medicina», como si la muerte la siguiera. El murmullo se transformó en silencio absoluto. Nadie se movía. En la pantalla, mi voz volvió a sonar, serena, firme. Y así me hablaron el día más importante de su vida. Pero no era el día de su boda. Era el día de su vergüenza. Las imágenes mostraron la boda. A mí, saliendo sola del salón. A ellos, riendo. Y luego, una frase final en letras blancas sobre fondo negro. El amor se apaga cuando se olvida quién encendió la primera luz. Las luces se encendieron de golpe. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Laura estaba pálida, los labios temblorosos. Esteban me miraba, atónito, sin poder pronunciar palabra. Algunos invitados murmuraban, otros bajaban la mirada, incómodos. Yo seguía de pie, sin moverme, observando el caos que mi silencio había desatado. No dije nada. Solo levanté la vista hacia ellos y sonreí con la calma de quien ha esperado años para recuperar su voz. Laura comenzó a llorar. Se llevó las manos al rostro, avergonzada. «¿Quién hizo esto?», gritó con la voz rota. «¿Quién fue?». Yo di un paso adelante. «Yo, querida», dije con suavidad. «La vieja que huele a medicina».
El murmullo se transformó en un zumbido. Esteban se levantó, torpe, con el rostro rojo. «Mamá, no», lo interrumpí. «No me llames así ahora. Ya lo hiciste cuando todos podían escucharte». El silencio volvió. Mi voz sonó clara, firme, más fuerte que nunca. «No te preocupes, hijo. No he venido a hacerte daño. Solo vine a devolverte algo que se te cayó el día de tu boda. La vergüenza. No esperé aplausos, ni disculpas. Solo caminé hacia la puerta, con paso lento pero firme. La gente se hacía a un lado al verme pasar. Algunos me miraban con respeto, otros con miedo. Yo no los miré a ellos, miré al frente, porque por primera vez en muchos años no sentía vergüenza, sentía libertad. Cuando salí del salón, el viento de la noche me acarició el rostro. Miré al cielo y sonreí, y por un instante juraría que escuché la voz de Luis, mi difunto esposo, susurrándome: «Lo lograste, Ana». Y sí, lo había logrado. La luz ya no me daba miedo, porque había aprendido que, incluso cuando se apaga, la dignidad siempre encuentra la forma de brillar. No dormí esa noche, ni lo intenté. Me quedé despierta, sentada junto a la ventana, mirando cómo la luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo. No sentía culpa, tampoco orgullo, solo una extraña paz, la de quien al fin deja de fingir que todo está bien. El teléfono comenzó a sonar desde temprano. Primero fueron las vecinas, luego antiguos conocidos, y más tarde periodistas locales. El video de la boda, o mejor dicho, el video del escándalo, ya circulaba en redes sociales. Alguien lo había grabado desde su mesa y lo había subido esa misma noche. En pocas horas, todos sabían quién era Laura, la novia arrogante, y quién era Ana Martínez, la madre humillada que había devuelto el golpe con dignidad. Al principio, no respondí ninguna llamada, no porque quisiera esconderme, sino porque no tenía nada más que decir. Lo que debía ser dicho ya estaba grabado, mostrado, sentido. No había necesidad de justificar lo que la verdad ya había hecho visible. Mientras el teléfono seguía vibrando sobre la mesa, fui a la cocina y me preparé un café. El aroma llenó la casa, y el sonido del hervidor fue lo único que rompía el silencio. Me senté, respiré hondo y bebí el primer sorbo. Por un momento, todo pareció normal. Solo una mujer mayor tomando café en una mañana cualquiera, pero sabía que no lo era. Nada volvería a ser normal después de lo de anoche. A media mañana, escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién era. El sonido de esa puerta al cerrarse lo reconocería incluso dormida. Mi hijo, Esteban, caminó hasta la puerta y golpeó fuerte, 3 veces, con ese mismo ímpetu infantil que usaba cuando de niño llegaba corriendo a contarme algo. Solo que esta vez no traía historias, traía reproches. Abrí la puerta. Él estaba ahí, con el rostro pálido y los ojos hinchados, mezcla de desvelo y vergüenza. Llevaba el mismo traje de la noche anterior, arrugado, con la corbata suelta y las manos temblorosas. «Mamá», dijo con voz tensa, «¿qué fue eso? ¿Por qué lo hiciste?» Lo miré sin responder. De cerca, podía ver la desesperación en su mirada. Una parte de mí quiso abrazarlo, como antes, cuando lloraba por una caída. Pero otra parte, la más herida, la que sangraba desde su silencio en la boda, me hizo mantenerme firme. «¿Por qué lo hice?», repetí con calma. «Porque ustedes lo hicieron primero». «¿De qué hablas?». «De humillar, de olvidar, de tratar a tu madre como si fuera una vergüenza». Él bajó la cabeza. «Mamá, no quería que saliera así». «¿Así?», interrumpí. «¿Cómo, hijo? ¿Con la verdad? ¿Con imágenes que tú mismo viviste y no detuviste?». Guardó silencio. Sus labios se movían, pero no encontraba palabras. Y entonces lo supe. La vergüenza había llegado al fin. Nos sentamos en la sala, frente a frente. El silencio pesaba. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Él se llevó las manos al rostro y suspiró. «Laura está destrozada», dijo por fin. «No quiere salir de casa. Todos hablan de ella, la critican, la odian». Yo asentí despacio. «Y yo estuve destrozada durante años, Esteban. La diferencia es que nadie se enteró». Se quedó callado. Lo observé largo rato. Era mi hijo, mi sangre, y aún así sentía que era un extraño. El hombre que tenía delante no era el niño que solía correr detrás de mí con flores arrancadas del jardín. Era el producto de una vida que yo misma había protegido tanto que lo había vuelto débil ante la maldad de otros. «No lo entiendes, mamá»,
insistió. Esto va a destruirnos. No, hijo. Levanté la mirada y mi voz salió firme. Esto va a revelarnos. Durante unos minutos, ninguno habló. Él miraba el suelo, como si buscara una explicación entre las grietas del piso. Yo lo miraba a él, reconociendo por fin la fragilidad detrás de su enojo. ¿Sabes qué fue lo peor de esa noche?, le pregunté. Él levantó la vista, confundido. No fueron las risas, ni las miradas, fue ver tu cara y saber que no ibas a defenderme. Tenía miedo, susurró. ¿De qué? De que ella me dejara. Solté una pequeña risa amarga. Y te dejó igual, ¿no? Él cerró los ojos. Sí, admitió. Esta mañana hizo las maletas. Dijo que no podía soportar la vergüenza. No sentí satisfacción, sentí compasión, porque comprendí que el castigo más grande para un hijo no es el dolor que recibe, sino el peso de haber hecho sufrir a su madre. Me levanté y fui hasta la ventana. El sol caía sobre el jardín, iluminando las flores marchitas. ¿Sabes, Esteban?, dije sin mirarlo. Cuando eras niño, me decías que querías ser médico, que querías curar a la gente. Sí, murmuró. Y lo lograste. Pero te olvidaste de curar lo que más lo necesitaba, el alma. Él se levantó, dio unos pasos y se detuvo detrás de mí. ¿Y ahora qué, mamá?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué quieres que haga? Me giré despacio. Nada, hijo, ya no tienes que hacer nada, solo aprender. Aprender a mirar, a pedir perdón cuando duela y a entender que la vergüenza no mata, pero enseña. Él asintió, con los ojos húmedos. ¿Podrás perdonarme algún día? Sonreí, triste. Ya te perdoné, Esteban, pero no por ti, por mí, porque no quiero morir con rencor en el alma. Cuando se marchó, la casa volvió al silencio. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. El eco de todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, aún vibraba en el aire. Miré el reloj. Las manecillas seguían girando, como siempre, porque así es la vida. Uno puede detener el tiempo por un instante, pero al final, el reloj sigue su curso. Me acerqué a la mesa, tomé los documentos del terreno y los guardé en una caja. Ya no los necesitaba. Mi venganza estaba completa, no en la destrucción, sino en la revelación. Afuera, el viento soplaba con fuerza, moviendo las cortinas, y por primera vez en años sonreí de verdad. No porque hubiera ganado, sino porque, al fin, había recuperado algo que creí perdido, mi voz. Pasaron varios días desde aquella conversación. El escándalo empezó a apagarse en las calles, pero no en los corazones. En los noticieros locales ya nadie hablaba de la boda de la humillación, pero en el barrio, en los cafés, en las redes, la historia seguía viva. Yo me convertí en una especie de leyenda silenciosa, la madre que se levantó contra el desprecio. Algunos me felicitaban, otros me criticaban. Decían que una madre no debía exponer así a su hijo, pero nadie comprendía lo esencial. No lo hice para destruirlo, sino para despertarlo. Una tarde de lluvia, lo vi venir desde la ventana. Esteban caminaba bajo el agua, sin paraguas, con la ropa empapada y los ojos rojos. Traía la mirada baja, los pasos lentos, como quien carga un peso que no sabe cómo soltar. Cuando llegó a la puerta, no golpeó, solo apoyó la frente contra la madera y dijo en voz baja: «Mamá». Esa palabra, simple y temblorosa, atravesó la casa entera. Durante semanas había imaginado cómo sería ese momento. Pensé que me sentiría satisfecha o que lo recibiría con distancia. Pero cuando abrí la puerta y lo vi allí, encogido bajo la lluvia como cuando era niño, todo el orgullo se derrumbó dentro de mí. El amor de madre no entiende de justicia, solo sabe reconocer el dolor de su propio hijo. Lo dejé pasar. Entró despacio, empapando el suelo con cada paso. Se quedó de pie, sin saber qué decir. Yo le ofrecí una toalla y un té caliente. No hablamos durante un rato. Solo el sonido de la lluvia llenaba el silencio. «No tengo derecho a mirarte», dijo al fin, con la voz quebrada. «No digas eso», respondí. «El derecho se pierde solo cuando se olvida, no cuando se sufre». Él levantó la mirada. Sus ojos eran los mismos que los de su padre, nobles, tristes, sinceros cuando ya no hay más máscaras. «He perdido todo, mamá», confesó. «Laura se fue. Su familia me cerró las puertas, el trabajo, incluso mis amigos me dan la espalda». «No lo perdiste todo», dije suavemente. «Te queda lo único que puede salvarte, la conciencia.
Él se llevó las manos al rostro. Fui un cobarde. Te vi llorar y no hice nada. Sí, lo fuiste, dije, sin dureza, pero sin suavizar la verdad. A veces los hijos no entienden que una madre no espera regalos ni aplausos, solo respeto. Y cuando ese respeto se rompe, el alma también. Nos quedamos callados. El té se enfrió. Él temblaba. No sé si por el frío o por el arrepentimiento. Y entonces me pidió algo que nunca pensé volver a escuchar. ¿Puedo quedarme aquí unos días? No lo dudé. Esta siempre fue tu casa, Esteban. Lo único que cambió fue la puerta de tu corazón. Le preparé una habitación, la misma donde dormía cuando era adolescente. Sobre el escritorio aún estaba el trofeo que ganó a los 12 años, y en la pared su foto con el uniforme escolar. Cuando entró, se detuvo un momento, miró todo alrededor y sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo creer que haya olvidado esto, murmuró. El amor no se olvida, respondí desde la puerta. Solo se entierra bajo el ruido de las cosas que no valen la pena. Los días siguientes fueron silenciosos, pero distintos. Él me ayudaba en la casa, salíamos a caminar por el barrio, hablábamos poco, pero con sinceridad. Una tarde me acompañó al mercado. Mientras pagábamos, una señora lo reconoció. «Usted es el de la boda, ¿verdad?», le dijo con cierta curiosidad. Él bajó la cabeza, avergonzado. «Sí, señora, él mismo». La mujer lo miró, luego me miró a mí, y sonrió con ternura. «Tiene suerte, joven. No todas las madres perdonan con los ojos». Él no respondió, pero al salir del mercado me tomó del brazo, algo que no hacía desde hacía años. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente. A veces, el arrepentimiento no necesita palabras. Una noche, mientras cosía una blusa vieja, lo encontré en el patio, mirando el cielo. Me acerqué despacio. «¿En qué piensas, hijo?» «En papá», dijo. «En cómo me habría visto, en lo que habría dicho si supiera lo que hice». Sonreí con tristeza. «Tu padre te habría dado una sola respuesta, que el valor no está en no equivocarse, sino en tener el coraje de enmendar lo que rompiste». Él asintió, y una lágrima cayó sobre su mejilla. «No sé cómo recuperar tu confianza». «No tienes que hacerlo», le dije. «Solo no la vuelvas a perder». Nos quedamos en silencio, mirando las estrellas. El aire olía a jazmín, igual que en las noches de su infancia. Por un momento, fue como si el tiempo se detuviera. El niño y la madre estaban otra vez juntos, no por costumbre, sino por necesidad del alma. Esa misma noche, antes de dormir, escuché un leve ruido en la sala. Me levanté y lo encontré sentado, con un cuaderno abierto frente a él. «¿Qué haces despierto?», pregunté. «Escribo», dijo sin levantar la vista. «¿Una carta? ¿Para mí?». «No, para mí mismo». Y siguió escribiendo, con lágrimas cayendo sobre el papel. No quise interrumpirlo. A veces, el verdadero perdón empieza en la soledad. A la mañana siguiente, dejó la carta sobre la mesa antes de irse a trabajar. Era corta, escrita con su letra apurada. «Mamá, ahora entiendo que el amor no se demuestra con palabras, sino con presencia. Me alejé de ti cuando más me necesitabas, y aún así sigues aquí. No merezco tu perdón, pero quiero merecerlo cada día que me quede. Si algún día sonríes pensando en mí, sabré que logré reparar lo que rompí. Tu hijo, Esteban». Leí esas líneas con las manos temblando. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no de tristeza, sino de alivio, porque entendí que mi hijo, al fin, había despertado, que la vergüenza que tanto temía había sido su cura, y que, aunque el pasado no puede borrarse, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Esa noche, antes de acostarme, encendí una vela frente a la foto de mi esposo. «¿Viste, Luis?», susurré. El niño volvió a casa. El fuego parpadeó como si respondiera. Cerré los ojos y sonreí. El silencio que antes dolía ahora era paz, y comprendí que a veces las lágrimas de un hijo son la forma más pura de redención que una madre puede recibir. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Las flores del jardín volvieron a florecer. El aire huele a pan tostado por las mañanas, y el sol entra por la ventana con una dulzura que había olvidado. A veces, mientras riego las plantas, me sorprendo sonriendo sin razón. No porque todo sea perfecto, sino porque al fin aprendí que la paz no se encuentra afuera, sino en el corazón de quien se atrevió a sanar su dolor. Mi hijo vive conmigo otra vez, no como un niño que regresa al nido, sino como un hombre que entendió el valor de las raíces. Cada día se levanta temprano,
me prepara el desayuno y antes de ir al trabajo me besa la frente, algo que no hacía desde que tenía 15 años. Al principio me incomodaba. No estaba acostumbrada a tanta ternura después de tanto silencio, pero con el tiempo comprendí que aquel gesto no era simple costumbre, era redención. Las primeras semanas fueron difíciles. Él tenía miedo de hablar del pasado, yo miedo de recordarlo. Pero poco a poco, entre cafés y paseos al mercado, las palabras comenzaron a fluir. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «¿Sabes, mamá? Cuando era niño pensaba que tú no sentías miedo de nada». Sonreí. Claro que lo sentía. Pero cuando uno es madre, aprende a tener miedo en silencio. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora ya no tengo miedo, porque ya no tengo nada que perder, solo tiempo para vivir lo que me quede en paz». Nos quedamos callados, mirando la vela que iluminaba la mesa. El fuego se movía despacio, como si escuchara la conversación. Entonces él susurró: «Quiero que sepas que lo que hiciste me salvó». Lo miré sorprendida. «¿Salvarte?». «Sí», respondió. Si no hubiera pasado todo eso, seguiría viviendo entre mentiras, creyendo que la comodidad vale más que la dignidad. Sus palabras me atravesaron el alma. Comprendí que a veces, para que alguien despierte, hay que dejarlo caer, y que el amor verdadero no siempre abraza. A veces enseña, hiere, sacude y luego sana. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Él me ayudaba en la cocina, limpiaba el jardín, arreglaba las cosas rotas de la casa. Una tarde, mientras colgábamos ropa, me dijo: «¿Sabes qué es lo que más me duele?». «¿Qué, hijo?». «Que Laura me hizo elegir. ¿Entre ella y yo?». Asintió. «Sí, y elegí mal». «No, Esteban», le respondí con voz tranquila. «No elegiste mal, solo elegiste a tiempo. A veces uno necesita perder lo falso para volver a lo verdadero». Me miró en silencio, con una mezcla de tristeza y alivio, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos algo que había desaparecido hacía años: luz. Cada domingo vamos juntos al cementerio. Llevamos flores frescas a la tumba de Luis, mi esposo. Esteban se arrodilla, limpia la lápida con un pañuelo y habla en voz baja. No sé qué le dice, pero lo veo cerrar los ojos y sonreír. Y en esos momentos siento que mi familia, aunque rota, ha vuelto a ser completa. Una de esas veces, mientras caminábamos de regreso, me dijo: «He estado pensando en vender el departamento y comprar una casita cerca del mar. Quiero que vivas tranquila, lejos del ruido». «No necesito el mar para estar tranquila, hijo», le respondí. «La paz no depende del lugar donde vivas, sino del peso que lleves en el alma. Y la mía, gracias a ti, ya está ligera». Él sonrió. «Entonces me quedaré contigo, al menos un tiempo más». «Quédate», le dije, «pero no por culpa. Quédate por amor». Una tarde, al volver del mercado, encontré una sorpresa sobre la mesa del comedor. Un marco con una foto de los tres, Luis, Esteban y yo, tomada hace más de 30 años, en un picnic junto al río. Debajo, un pequeño cartel escrito a mano: «Nunca más volverás a estar sola». Me senté en la silla y lloré, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendí que todo el dolor, toda la humillación, cada lágrima que derramé, habían sido semillas, y por fin estaban floreciendo. Una noche, mientras preparábamos la cena, escuchamos por casualidad en la televisión una noticia sobre la boda que alguna vez fue motivo de vergüenza. El presentador hablaba del video que había conmovido a todo el país. Mostraban fragmentos del momento en que las luces se apagaron, y mi voz decía: «El amor se apaga cuando se olvida quién encendió la primera luz». Me quedé inmóvil. Esteban bajó el volumen, avergonzado. «Apágalo», dijo, pero lo detuve. «No», respondí, «déjalo». Me acerqué a la pantalla y miré mi reflejo en ella. Ya no me veía como una mujer humillada, me veía como una mujer viva, completa, en paz. Y le dije al televisor, casi en un susurro: «Gracias. Gracias por recordarme que la oscuridad también puede ser una forma de luz». El tiempo siguió pasando. La gente dejó de hablar del escándalo, y mi nombre se volvió solo un rumor viejo. Pero dentro de mi casa, el amor volvió a tener olor a pan recién hecho y sonido de risas compartidas. Una mañana, Esteban me llamó desde la puerta. «Mamá, ven un momento». Salí al patio y lo vi parado junto a un pequeño árbol de naranjas que acababa de plantar. «¿Qué es esto?», pregunté. «Un nuevo comienzo», respondió. «Lo plantaré aquí, donde puedas verlo crecer cada día». Sonreí.
¿Y sabes cuándo estará listo para dar frutos? No, dijo él, cuando el tiempo lo decida, igual que nosotros. Nos abrazamos largo rato, bajo la luz del atardecer. El viento soplaba suave, trayendo olor a tierra húmeda y promesas nuevas. En ese momento, supe que no hacía falta decir nada más. El perdón ya había echado raíces. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí una última página. No busqué venganza, busqué justicia. No busqué hacerlos sufrir, busqué que recordaran. Y en ese recuerdo encontré mi libertad. La vida me enseñó que los hijos pueden olvidar el rostro de su madre, pero nunca el sonido de su silencio, porque ese silencio, el de las mujeres que aman y callan, tiene la fuerza de una tormenta que despierta a los dormidos. Yo fui esa tormenta. Y ahora, en la calma, me permito volver a ser simplemente Ana. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. Por la ventana entraba la luz de la luna, suave y tibia, iluminando las fotos de mi familia. El mundo estaba en silencio, pero dentro de ese silencio había algo nuevo, vida. Y entendí que mi historia no había terminado con lágrimas, ni con rabia, sino con una verdad que solo el tiempo puede revelar. El amor que se rompe, duele. El amor que se perdona, cura. Pero el amor que se respeta, permanece para siempre. Y así termina mi historia. Una historia de dolor, dignidad y perdón. Si te conmovió, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esto me ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo y qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu historia también puede inspirar a otros. Gracias por acompañarme. Y recuerda, nunca subestimes el silencio de una madre.